Bien, bendiciones. Vamos a continuar con nuestros capítulos, lecturas sobre este libro, Guía de Perplejos o Descarriados. Hemos ya llegado a la segunda parte del libro que habla acerca de la existencia de Dios. ¿Vale? Hoy tenemos lo que se llamaría, o lo que vendría a ser, mejor dicho, la lectura número 3 de esta segunda parte, donde vamos a abordar ya capítulos que le van dando forma a cuál es el objetivo que pretende Maimónides con todo esto de la filosofía de Aristóteles. Porque hay gente que se confunde, piensan que el Rambam revolvió la filosofía o que él se apoyó o como que hizo una fusión de la filosofía con la Torá para que pues la Torá gane credibilidad. Y yo diría que eso no es así. Sin embargo, cualquier persona que lea el libro se dará cuenta de cuál es su intención o cuáles son sus observaciones, porque no en todo lo que diga Aristóteles él va a estar de acuerdo, sino solamente algunos fragmentos o porciones de su pensamiento, él considera que son iguales, que respaldan la Torá, el mensaje de ella y de los profetas. Solamente que, pues Aristóteles tiene su propio lenguaje, eh, tiene su enfoque científico, ¿no? O lo que vino dando forma a lo que hoy se conoce como ciencia, se volvió un método, mientras que el desarrollo del conocimiento de Moshe y de la Torá, pues su origen es profético y también se sustenta en base a las vivencias del pueblo de Israel, pues, teniendo como puente dos orígenes distintos. Lo que llama la atención, lo que asombra, es que se coincida en muchos aspectos acerca de lo que habla la teología del judaísmo, que tenga un punto de comparación con la filosofía de Aristóteles. Eso es lo que parece que le hizo clic, ¿no? A Maimónides y es lo que trata de expresar en esta segunda parte del libro. Pues sin más, vamos a comenzar a leer aquí los capítulos que están contemplados para esta lectura. La lectura número 3. Nos dice el libro segundo de la existencia de Dios. Capítulo 2, de que existen inteligencias o seres puramente espirituales. Capítulo 3, de qué manera adopta el autor la doctrina de Aristóteles. Capítulo 4, de la intervención de Dios y las inteligencias en el movimiento de las esferas celestes. Coincidencia de la doctrina de Aristóteles con la escritura, que ya vamos identificando a través de este título, coincidencia de la doctrina de Aristóteles con la escritura. Eso es normal, independientemente del conocimiento del que se esté hablando. Cuando uno escucha a otro que piensa semejante a ti o que llega a conclusiones parecidas, sientes que te está validando, que te está dando sustento. Pues eso mismo habrá sentido Maimónides respecto de la filosofía que planteaba Aristóteles. Vamos a ver qué nos dice el primer capítulo que vamos a revisar ahora, que es el número 2, de que existen inteligencias o seres puramente espirituales. Aquí hay un pequeño extracto dentro del capítulo, más bien en el inicio del capítulo, y lo demás lo voy a leer yo del libro. Dice lo siguiente: las esferas celestes tienen que ser o transitorias o eternas, siendo esto último lo que afirma nuestro contradictor. Si las esferas son transitorias,
entonces Dios es su creador. Porque si todo cuanto existe viene a existir después de un periodo de inexistencia, es evidente por sí mismo que ha de haber un agente que haya efectuado esta transición. Sería absurdo sostener que la transición se produce por sí misma. Si, por el contrario, las esferas celestiales fueran eternas, dotadas de perpetuo o regulado movimiento, la causa del mismo, conforme a las proposiciones enumeradas en la introducción, habría de ser algo que ni fuera cuerpo ni fuerza inherente a un cuerpo. Y esto es Dios, alabado sea su nombre. Bueno, aquí está considerando eh, acerca de las esferas. Tenemos que Aristóteles, su modelo del universo o de este sistema solar, ¿no? Era geocéntrico, su modelo. La Tierra es el centro y hay una serie de esferas transparentes, que es donde están adentro un planeta y después otra esfera, donde está otro planeta o puede estar la luna, y hasta el final están las estrellas. Es lo que hoy dirían, no sé si se puede representar aquí por un dibujo, lo que hoy se ve como el sistema solar, solamente que el sistema solar tiene como el centro el Sol, antes era la Tierra, y alrededor de la Tierra hay una esfera y aquí adentro pues podría ser la Luna y después otra esfera y aquí podría estar Mercurio y luego otra esfera y aquí elementos. Pues así hasta llegar a un cielo superior donde estén las estrellas. Notaban los astrónomos que las estrellas están muy lejanas y que incluso planetas que ellos podían visualizar son más cercanos a la Tierra que las estrellas. Así sucesivamente. Entonces, estos espacios nosotros lo vemos como si fuera una órbita, ¿no? O hoy se nos explica así, que está el planeta aquí y está girando, este sería el Sol para nosotros, ¿no? Sol. Hay mucho aquí que analizar. Se lograron avances en la filosofía al plantear este tipo de modelos, aunque se equivocaran de que la Tierra fuera el centro del universo o de este sistema solar. Eso es, ¿cómo decirlo?, lógico, porque todo lo vemos desde nuestro punto de vista. Y parados aquí en la Tierra, detectamos que todo se mueve a nuestro alrededor, hablando de las estrellas, de los planetas. Deja esa impresión. Pero después los científicos o los astrónomos haciendo otra serie de estudios se dan cuenta que la que también está en movimiento es la Tierra, y que la Tierra gira alrededor del Sol y que así se generan entonces las estaciones y que aparte la Tierra debe tener una inclinación en su eje y que rota sobre su propio eje y así se van deduciendo. Pero eso no lo sabían los griegos. Sin embargo, al momento de poder establecer modelos de este tipo, pues ya están haciendo un esfuerzo importante en la comprensión del universo. Estas ideas están acá, no la, sí, quizá no la vamos a adoptar porque pues, ahora ya no se establece o no se sostiene que la Tierra sea el centro. El modelo es adecuado, solamente que hay que poner al Sol en el centro. Y después ellos, en base a la lógica, pues tienen que ir eh, deduciendo hasta donde la mente humana les permite comprender al no tener una ciencia tan avanzada. Aquí están echando los cimientos, se están logrando los cimientos del método científico, una forma pues, más ordenada de cómo estudiar el mundo, estudiar la materia, pero fue necesario pues, hacer estas propuestas, posteriormente cuestionarlas y lograr conocimientos mejores. Continuando con la lectura, Maimónides aquí dice dice, si las esferas son transitorias, entonces Dios es su creador. Acá todo esto
deriva de que el universo tiene un principio. Y si tiene un principio, alguien debió causar la existencia de las cosas. No se causan por sí mismas. Fíjense, sería absurdo sostener que la transición se produzca por sí misma. Es uno de los argumentos que se tiene en el teísmo cuando nos dicen, no, es que no hay ningún Dios, no hay ningún ser superior que haya dado inicio a la creación. Y cuando tú les preguntas, entonces, ¿se causó sola? Ellos, no, es que es parte de un proceso evolutivo, una explosión, un Big Bang. Sí, pero esa materia que explotó, ¿quién la creó? ¿Y por qué explotó por sí sola? Es como si alguno de nosotros dijera, pues es que este edificio de 80 pisos se dio por sí solo. Si la naturaleza puede crear planetas, puede crear sistemas solares, estrellas, materia, átomos, ¿por qué no habría de crear por sí sola edificios? Deberían de aparecer cosas así súbitamente. Ahí la defensa que ellos tienen es que estos procesos duran millones de años y que ninguno de nosotros tenemos posibilidad de verificarlo, porque es algo que va a pasar en un lapso de millones de años. Y ahí pues el hombre queda muy limitado, totalmente fuera de la ecuación poder evidenciar que eso sea así. Bueno, a lo simple, a lo sencillo, dice acá que la transición no se produce por sí misma. Sería absurdo que las cosas aparezcan por sí solas, sino que hay alguien que las produce, que ejerce una voluntad. Después dice el párrafo, si por el contrario las esferas celestiales fueran eternas, dotadas de perpetuo o regulado movimiento, la causa del mismo, conforme a las proposiciones enumeradas en la introducción, habría de ser algo que ni fuera cuerpo, ni fuerza inherente a un cuerpo. Y esto es Dios, alabado sea su nombre. Pues poco a poco Maimónides va metiendo su idea teísta, ¿no? Entre las proposiciones filosóficas. Seguimos. Hemos probado de tal manera que ahora creamos en que el mundo ha sido hecho de la nada. Ahora, en la eternidad del universo, cabe demostrar con argumentos convincentes la existencia de Dios. Quiero decir, de un ser absoluto, cuyo existir no puede ser atribuido a causa alguna y que no admite en sí potencialidad, sino solo acto. Dentro de esta idea que se viene desarrollando, es que Dios es un ser en acto, que está existiendo, que no, que no fue producido por causa alguna. Y teniendo a Él como ese ser que fundamenta la creación, es que las demás cosas pueden existir de un principio así de inmenso. Un ser, como dice acá, un ser absoluto, cuyo existir no puede ser atribuido a causa alguna. Mientras que todo lo que es materia tiene un principio, tiene un fin, se transforma, pasa de una forma a otra. A veces podemos decir, no, pues esto ya se desintegró, simplemente se transforma en otra cosa. En el caso de Dios, pues es un ser absoluto, así es como se le va definiendo, un ser absoluto que no tiene causa y es un ser en acto. No es que un día no fue Dios y de repente fue Dios, sino que siempre ha existido como Dios, como el ser superior. La teoría de que Dios es uno e incorpóreo ha sido igualmente establecida de manera probada, independientemente de que el universo sea creado o eterno. Se expuso esto en el tercer argumento demostrativo de la existencia de Dios, y también al describir los métodos
de que los filósofos se valen para probar que Dios es incorpóreo y uno. Nos parece ahora conveniente continuar exponiendo la teoría de los filósofos y declarar las pruebas con que sostienen que hay seres puramente espirituales, llamados inteligencias. Luego expondremos esta misma teoría en relación y armonía con lo que enseña la Escritura respecto a los ángeles, y tras de haber declarado plenamente la materia que ahora nos ocupa, volveremos a la tarea y discutiremos la teoría de la creatio ex nihilo, de la creación de la nada, porque no pueden comprenderse los argumentos favorables a esta teoría sin haberse percatado primero cabalmente de lo que significa la existencia de las inteligencias, así como el método de que me valgo para demostrarla. Bueno, acá nos empieza a introducir esta idea de que hay inteligencias superiores. Aquí le llama puramente espirituales, que también al parecer identificaba Aristóteles. Esto viene de los filósofos. Y la coincidencia que ve Maimónides con la tradición judía es los ángeles, las inteligencias o principios que había, porque ahorita será oportuno leer un poco del vocabulario de Aristóteles, que él trataba de formular conceptos para poder desarrollar sus teorías, sus explicaciones. Para él era muy importante definir las cosas. Esto se ganó desde Sócrates, cuando él discutía con los sofistas. Ellos cambiaban el vocabulario y una cosa la definían un día de una manera y para ganar otra discusión, esa misma cosa que decían que era un algo, otro día decían que era otra cosa. Y siempre adaptaban los conceptos a su conveniencia. Esto es característico del ser humano y lo vemos mucho en el campo bíblico. En el estudio bíblico, cuando tú discutes con una persona, todo el tiempo te están cambiando los términos. Cuando tú lees en hebreo la palabra alma y luego lees la palabra betula, alcanzas a distinguir la diferencia. Y conforme uno se va familiarizando, dice, no, pues esta palabra es usada con este sentido y esta con el otro. Y después viene alguien que te dice, no, no, esa palabra se usa así, para que cuadre con su creencia. Y te empieza a cambiar los significados de las palabras y los empieza a adaptar a su particular forma de creer en Dios. Entonces, ahí es donde encontramos una dificultad para el estudio, en las definiciones. Entonces, acá va a haber Maimónides, de lo que hablaban estos filósofos, acerca de las inteligencias superiores, seres espirituales que mueven el mundo sin ser físicos, son parecidos a Dios, son esencias. Él ve una relación con los ángeles, de los que hablan los profetas, de los que habla Moshe. Podemos leer aquí en el libro quinto de Metafísica de Aristóteles la palabra principio, la cual revisábamos la lectura anterior, para aprender un poco de sus conceptos, cómo los usa él, aunque va a ser complejo, porque no estamos tan acostumbrados a leer de lleno sus libros, pero ya que nos está metiendo en esto Maimónides, pues hay que hacer un esfuerzo por aprender algo de Aristóteles. Nos dice en este libro quinto, en el apartado número 1, es la definición de principio. Principio se dice, en primer lugar, del punto de partida de la cosa, como el principio de la línea del viaje. En uno de los extremos reside este principio, correspondiendo con él otro principio al extremo opuesto. Principio se dice también de aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa, por ejemplo, el principio de una ciencia. En efecto,
No siempre hay precisión de empezar con la noción primera y el comienzo de la ciencia, sino por lo que puede facilitar el estudio. El principio es también la parte esencial y primera de donde proviene una cosa. Y así, la carena es el principio del buque y el cimiento es el principio de la casa. Y el principio de los animales es, según unos, el corazón, según otros, el cerebro, según otros, por último, otra parte cualquiera del mismo género. Otro principio es la causa exterior que produce un ser, aquello en cuya virtud comienza el movimiento o el cambio. Y así, el hijo proviene del padre y de la madre, y la guerra del insulto. Otro principio es el ser por cuya voluntad se mueve lo que se mueve y muda lo que muda. Como por ejemplo, en los estados, los magistrados, los príncipes, los reyes, los tiranos. Se llaman también principio las artes, y entre ellas las artes arquitectónicas. Finalmente, lo que ha dado el primer conocimiento de una cosa, se dice también que es el principio de esta cosa. Las premisas son los principios de las demostraciones. Las causas se toman en tantas acepciones como los principios, porque todas las causas son principios. Lo común a todos los principios es que son el origen de donde se derivan, o la existencia, o el nacimiento, o el conocimiento. Pero entre los principios hay unos que están en las cosas y otros que están fuera de las cosas. He aquí por qué la naturaleza es un principio, lo mismo que lo son el elemento, el pensamiento, la voluntad, la sustancia. La causa final está en el mismo caso, porque lo bueno y lo bello son, respecto de muchos seres, principios de conocimiento y principios de movimiento. Entonces, a grandes rasgos, todos tenemos la noción del principio, donde inician las cosas. ¿Y qué nos dice la Torah? Bereshit, inicia con esa palabra. En el principio creó Dios, como si el principio fuera una instancia a través de la cual Dios va a crear el universo. Dios no directamente, sino a través de principio, del Reshit. Y el Reshit da inicio a diversidad de seres y de materia. De este modo se puede satisfacer un poco esta incógnita que surge incluso en la Cábala. ¿Cómo es que Dios pudo crear las cosas, la materia, si él mismo no es materia? ¿Cómo de un ser inmaterial surge lo material? Nosotros podríamos decir, pues es parte de su capacidad de crear las cosas, capacidad que no tenemos. Y aquí yo les diría, amigos, que no se frustren de que muchas cosas en el mundo no podamos entender. No podemos pretender que los hombres somos adecuados para juzgar todo y entenderlo todo. Es lo que a mí me impresiona de los ateos. Por muy preparados que estén eh, y tengan tanta especialización en todo lo que ellos estudian, piensan que el hombre puede juzgar todo y entenderlo todo. Lo que hemos desarrollado, lo que ha desarrollado la humanidad, es el punto de vista humano, de cómo juzgamos las cosas desde nuestra posición, como seres anclados en este planeta bajo las leyes de la naturaleza que hay aquí. Y eso no nos garantiza que entendemos todo el universo. Deberíamos ser más humildes y no pensar que nuestro punto de vista es perfecto y absoluto para abarcarlo todo. Que si es que, miren, según la lógica y según estos razonamientos, Dios no existe. Está bien, según cierta lógica dentro de las capacidades humanas, pero no es una lógica absoluta.
hay otros modos de entender la realidad. Así que de acuerdo a esa lógica, esa construcción está bien, la van elaborando y llegan a la conclusión de que no hay Dios. Y hay otros que elaboran desde otro principio, desde otra fundamentación, y ellos llegan a la conclusión de que sí hay Dios. Dentro de la capacidad humana se llegan a dos conclusiones distintas. Y lo que pasa ahí eh, es que en base a la lógica, dos cosas opuestas, una de ellas debe ser verdad y la otra mentira o falsa. Cuando se propone un conocimiento sobre un determinado tema y resultan dos definiciones contrarias, opuestas, se opta por decir que una de ellas es inválida. Pero ¿qué pasaría si las dos fueran verdad? ¿En qué cabría esa posibilidad de que decir que Dios no existe es válido y decir que Dios sí existe también es válido? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿O forzosamente una tiene que ganar? Bueno, ahí leímos un poco de este apartado uno del libro quinto de Aristóteles, el libro quinto de Metafísica. ¿Vale? Ahora sí, regresamos a Maimónides. Pasamos al capítulo 3. ¿De qué manera el autor o adopta el autor la doctrina de Aristóteles? Este sí cabe completo, es pequeñito. Dice, la teoría de Aristóteles, eh, las teorías, como dice acá, la teoría es relativa, se me fue una S, la teoría de Aristóteles relativa a las causas de movimiento de las esferas le llevó a sostener que existían inteligencias y aun cuando conste de afirmaciones no probadas, es a mi juicio la más aceptable y sistemática, según lo estableció Alejandro en su libro sobre el origen del universo. Algunas de sus enseñanzas coinciden con las de la escritura, y aún es mayor la armonía que guardan sus doctrinas con las contenidas en los Midrashim. Por esto cito sus opiniones y pruebas, y elijo de ellas lo que coincide con las doctrinas de la escritura y con las enseñanzas de nuestros sabios. Aquí está la clave de este capítulo 3. Y elijo las que de ellas lo que coincide con las doctrinas de la escritura y con las enseñanzas de nuestros sabios. A pesar de que son métodos diferentes, la filosofía se basa en la razón, en la capacidad del filósofo de estar analizando la vida, el mundo, y de hacer un esfuerzo intelectual por comprenderlo y a explicarlo de manera lógica. Dice Maimónides que dentro de sus doctrinas, él elige las que coinciden con la escritura y con la enseñanza de los sabios de Israel. No dice que yo voy a agarrar la filosofía de Aristóteles y la voy a fusionar con la Biblia para venderles una nueva religión. O que yo voy a agarrar la Biblia y la voy a explicar con términos de Aristóteles, en términos griegos. Sino que él trata de entender a Aristóteles y con su conocimiento que tiene de la Torah ve coincidencias y cada una de ellas explicadas, es decir, respetando esa división. Esto es lo que piensan los griegos, esto es lo que piensan los hebreos. Aristóteles hablaba de inteligencias, nosotros los hebreos hablábamos de ángeles, de seres superiores que gobiernan junto con Dios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? Yo creo que esto nos va a ayudar bastante. Es el lenguaje. Dios tiene seres que lo ayudan a gobernar. Todo está personificado. Dios es una persona. Sus ángeles son personas que obedecen
sus órdenes, que interactúan con los humanos, que caminan, que se aparecen, se desaparecen, que traen mensajes, mientras que los filósofos no piensan así, lo ven como causas y efectos, como leyes superiores, inteligencias, sin personificar a nadie. Veíamos al inicio de esta segunda parte del libro que a Dios se le llama la causa primera, no se le llama Dios como si fuera una persona o un personaje en una historia. Es una causa superior que dio inicio a todo, pero no tiene facultades humanas. Y esa es la diferencia. Continuamos. Capítulo 4. De la intervención de Dios y las inteligencias en el movimiento de las esferas celestes. Este es si acaso el capítulo un poquito más largo y el 5 ya es más corto. Vamos a ver, ¿qué nos dice? La declaración de que la esfera celeste tiene alma parecerá razonable a todo el que reflexione sobre ella. Sin embargo, a primera vista pudiera hallarla oscura y discutible, porque creyera que cuando atribuimos un alma a las esferas celestes o celestiales, queremos decir algo parecido al alma del hombre, del asno o del buey. Nuestro propósito es solamente significar que la traslación de la esfera nos lleva a sostener la existencia de algún principio inherente a ella que la mueva. Y este principio es ciertamente un alma. Sin embargo, no es porque la esfera tiene un alma por lo que se mueve de manera como lo hace, porque los seres inanimados pueden moverse por instinto, pero también por razón. Entonces aquí se explora una idea que para nosotros no es común, decir que las esferas tengan alma. Llámense los planetas, llámese la esfera, el espacio que está moviendo en esa sección donde habita el planeta. Después viene otra esfera donde está otro planeta y así sucesivamente. ¿Cómo se mueven esos cuerpos celestes? Esferas celestes. Hay algo que el otro día me pasaba por la mente, que incluso los griegos aceptaban que los planetas son esféricos, mientras que hoy día hay movimientos terraplanistas. ¿Cómo sería, no? Desde aquí, desde la Tierra, la Luna se ve esférica y los planetas también, cuando se les mira por un telescopio. Y entre todo este cúmulo de esferas, la Tierra es un cuadrado, está plana. Todo es esférico, todas las esferas celestes y nada más la Tierra es plana. No sé exactamente cómo es que hay gente que llega a esas conclusiones, pero bueno, son ahí como cosas que nos hacen pensar. Esferas celestiales tienen un alma, no es, aquí se me pasó a quitar este versículo, las esferas celestiales tienen alma. ¿Qué significa eso? Adentro de ellas hay una sustancia inmaterial que las mueve o es la forma de decir que hay una inteligencia actuando sobre ellas. Seguramente todos nos hemos preguntado cuando nos explican que los planetas giran, ¿qué es lo que los hace girar? ¿Y qué es lo que los hace trasladarse alrededor del Sol? Es una energía infinita, es un campo magnético, luce el sistema solar como un átomo, como el modelo atómico, un centro donde está el protón, el neutrón, y alrededor giran los electrones.
se parece al sistema solar, el modelo atómico. ¿Y qué fuerza, qué es lo que hace que se mueva la Tierra? Acá dice que tiene alma, pero ¿qué es eso? Continuamos con la lectura y nos dice Maimónides, sin embargo, no es porque la esfera tiene un alma, por lo que se mueve de la manera como lo hace, porque los seres animados pueden moverse por instinto, pero también por razón. Por instinto quiero decir la intención que el animal tiene de acercarse a lo que le agrada o retirarse de lo que le disgusta. Por ejemplo, acercarse al agua porque tiene sed o apartarse del sol porque le abraza. Lo mismo da que la cosa realmente exista o que sea solo imaginaria, pues la imaginación de algo agradable o desagradable también incita al animal a moverse. La esfera celestial no se mueve de esta manera, con el intento de retirarse de lo que es malo o acercarse a lo que imagina bueno. El movimiento circular de la esfera es debido a la acción de alguna idea, pero como las ideas solo se dan en seres inteligentes, se deduce que la esfera celeste es un ser dotado de inteligencia. Esto se parece un poco, me da la impresión que algo de esto desarrolló la idolatría, cuando se postraban a las estrellas, a los planetas, le atribuían como personalidad, como si fueran dioses, porque en ellos había una inteligencia y tenían un poder especial para influir la tierra y la vida de la gente. Obviamente Maimónides no se va a ir por ese camino, pero se oye como el principio en el que a los planetas se les atribuye un alma, una fuerza que tiene la capacidad de hacer que se mueva, como aquí desde el mundo, es lo que les decía ahorita hace unos momentos, los humanos juzgamos todo según lo que vemos. Si yo identifico seres con movimiento, son seres vivos, e identifico que un planeta se mueve, voy a decir, ah, también el planeta está vivo. Y si digo que un animal o un humano se mueve porque tiene un alma, el planeta también se ha de mover porque tiene un alma, ¿no? O sea, son cosas que se hacen por comparación o deducciones que se logran por comparar los seres que se mueven. Seguimos. Dice aquí entonces que se deduce que la esfera celeste es un ser dotado de inteligencia. Fácilmente comprenderemos esto considerando cuán a menudo formamos ideas de ciertas cosas y sin embargo no nos inclinamos a ellas, aunque bien pudiéramos hacerlo, solo cuando se suscita el deseo de la cosa imaginada, nos movemos con ánimo de obtenerlo. De suerte que tanto el alma, principio de motilidad, como el entendimiento, fuente de las ideas, no se traducirían en movimiento si no existiera el deseo hacia el objeto imaginado o concebido. Pues fíjense aquí cómo va desarrollando la idea. Dice que nosotros nos inclinamos a ellas, solo cuando se suscita el deseo de la cosa imaginada nos movemos con ánimo de obtenerlo. De suerte que tanto el alma, principio de motilidad, ahí está, dentro del pensamiento griego, era muy importante verificar o identificar si un objeto se mueve. ¿Cómo se mueve? ¿Por sí mismo? Si se mueve por sí mismo es que tiene un alma, tiene algo, una fuerza que le permite moverse de manera autónoma. Si es un objeto, es movido por otro objeto. No se mueve por sí mismo, sino espera a que haya una voluntad u otro objeto que lo golpee, que lo empuje, y entonces así es como adquiere movimiento. Es como el alma es un principio de motilidad y yo veo que el planeta se mueve por sí solo, deduzco que tiene alma.
Como el entendimiento, fuente de las ideas, no se traduciría en movimiento si no existiera el deseo hacia el objeto imaginado o concebido. Síguese que la esfera celestial tiene que tener un deseo por haber concebido o percibido un ideal y haberlo deseado. Este ideal es Dios, ensalzado sea su nombre. Aquí, esta idea me parece eh, pues ya muy, muy teísta, la forma de razonar de Maimónides. Nos está diciendo que los planetas se mueven porque ellos piensan o desean alcanzar a Dios. Y esa es la razón de moverse, tanto trasladarse como girar sobre su propio eje. Bueno, eso ya es una conclusión muy, muy teísta. No sé usted, cuando ve a la luna girar alrededor de la Tierra, piense que es porque ella quiere alcanzar a Dios. O la propia Tierra sobre su eje, girando, es porque quiere alcanzar a Dios. Ahí yo sí me separaría un poco de Maimónides y diría, no, a mí no me convence eso. De que se mueven porque quieren o piensan en Dios, esos astros. Leemos nuevamente, dice, este ideal es Dios, ensalzado sea su nombre. Cuando decimos que Dios mueve las esferas, lo entendemos en este sentido, que las esferas sienten el deseo de hacerse semejantes al ideal que han llegado a concebir. Entonces, Dios, ¿qué sería? Un ser circular, porque su movimiento es así, ¿no? Da giros, giros sobre su eje y giros sobre un centro en común. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Pues ahí, ¿cómo sería la idea de Dios? A veces estas explicaciones no aclaran mucho, o habría que meditarlas más para hallarles un mejor sentido, pero no a todos nos satisfacen estas explicaciones. Continuamos, dice, los antiguos filósofos contaban 10 inteligencias, porque enumeraban las esferas que contienen estrellas y la superior que lo abarca todo, aunque algunas incluyen varias órbitas diferentes. Hay en conjunto 9 esferas, a saber, la que todo lo comprende, la de, la de las estrellas fijas y la de los 7 planetas. A las 9 esferas corresponden 9 inteligencias, siendo la 10ª inteligencia el entendimiento activo. Se prueba la existencia del último por la transición de nuestro entendimiento de potencia a acto y por la misma transición que tiene lugar en el caso de las formas de todos los seres contingentes. Porque todo cuanto pasa de potencia a acto requiere un agente externo de la misma especie que efectúe la transición. Así, el constructor no edifica su taller con la capacidad del artesano, sino con la del arquitecto que lleva en el pensamiento la forma de un edificio, siendo esta forma la causa de la transición de la idea potencial al edificio real, al imprimirla en los materiales de construcción. Así, como lo que da forma a la materia tiene que ser puro intelecto, y esta fuente y origen es el entendimiento activo. La relación del último con los elementos y sus partes componentes es la misma que la de las inteligencias con sus respectivas esferas, y nuestro entendimiento activo, que nace del entendimiento activo y nos capacita para comprenderlo, es análogo al de cada una de las esferas que nace en la inteligencia correspondiente a dicha esfera, y la capacita para comprender a aquella inteligencia y para formarse una idea de ella y para moverse con la aspiración de hacerse semejante a ella. Bueno, aquí son una serie de deducciones de Maimónides, tienen cierta lógica,
pero nosotros vemos a los planetas como rocas, como astros que tienen una serie de leyes físicas que los hacen girar, pero no porque tengan un alma. Ahora, lo que está diciendo Maimónides es como lo que les decía hace rato. Puede ser que haya dos puntos de vista que son verdaderos, si no en todos sus aspectos, en todos y cada uno de ellos, de cómo se elabora la idea, pero tal vez sí en el fondo. Algunos pensamos que este mundo tiene un diseño y que ese diseño obedece a leyes. Es decir, cuando un ser existe, tiene un diseño y ese diseño lo tuvo que haber hecho una inteligencia para que los ojos de ese ser vivo estén en su cabeza, para que el cerebro vaya en el lugar donde debe ir, las manos o las patas estén y surjan de donde deben surgir y cada uno de sus órganos esté en el lugar adecuado. Eso para nosotros, para algunos de nosotros, implica que hay una inteligencia que determinó eso. No se pudo determinar solo. Cuando uno piensa así y dialoga con ateos, te dicen, no, eso es mentira. Nada de eso obedece a ninguna inteligencia. El mundo no tiene ningún diseño. Todo viene del azar. Todo es evolutivo. Hay una adaptación y se van por otro lado. A mí me parece que Maimónides está trazando eso, que como este mundo, como lo percibimos, tiene un diseño inteligente. Los planetas, al tener una inteligencia, tienen alma, porque el alma es de donde se expresa o surge la inteligencia de los seres vivos. Por tanto, si un planeta tiene un régimen al cual se sujeta, es porque obedece a una inteligencia. Incluso dice, nosotros tenemos inteligencia porque somos parte de una cadena de la transmisión de la inteligencia activa superior, ¿no? Aquí el entendimiento activo lo pone en mayúscula. Ahí yo siento que aquí está componiendo la idea de, como nos decía hace rato, que tienen alma, que buscan a Dios, todo eso. Eso suena más como fantástico, al estilo teísta. Pero cuando lo vemos un poco más objetivo, todos nosotros somos resultado de una inteligencia. Nuestro diseño es inteligente. Tenemos las manos donde las debemos tener. Obviamente hay gente que nace con alguna discapacidad o deformación, porque en su nacimiento, en su formación, tuvo algún fallo, alguna interferencia. Pero el diseño del humano, en general, es inteligente. Continuamos y nos dice, deduce luego Aristóteles que Dios no actúa por contacto directo. Cuando Él destruye algo con el fuego, son las esferas en movimiento las que mueven el fuego y las inteligencias o ángeles que actúan por influencia directa, las que mueven las esferas. Dios creó la primera inteligencia, el motivo actuante de la primera esfera. La inteligencia que hace moverse a la segunda esfera procede de la primera, y así sucesivamente. La inteligencia que pone en movimiento la esfera inmediata a la Tierra es la fuente y origen del entendimiento activo. Último en la serie de los seres puramente espirituales. Bueno, aquí está tratando de explicar lo del Reshit que veíamos, que ese Reshit es una inteligencia superior a través de la cual se diseñó el universo.
o Dios diseñó el universo a través de esa entidad, esa inteligencia que él creó, la cual ya vimos que algunos la personifican porque es la tendencia del ser humano a estar personificando lo que es intangible y ya le llaman el Mesías. Algunos llegan a ese grado. En el libro de Proverbios es donde dice que la inteligencia estaba con Dios y que a través de ella Dios creó todo. Allá lo dice de una forma más entendible, más próxima a lo que nosotros acostumbramos pensar. Continuando acá dice, de igual manera, las series de cuerpos materiales comienzan en la esfera suprema y terminan en los elementos y en los cuerpos que de ellos se componen. No es posible que la inteligencia que mueve a la esfera suprema sea el ser absoluto, porque hay un elemento común a todas las inteligencias, a saber, la propiedad de ser el agente motor de una esfera. Y hay otro elemento por el cual cada una de ellas se distingue de las demás, de donde cada una de las 10 inteligencias encierra dos elementos y por consiguiente la primera y única causa tiene que ser distinta a ellas. Pues incluso aquí, cuando nos mencionan que son 10 inteligencias, pues usted ya hallará la relación con la exposición cabalística, que nos habla de las 10 sefirot. Y Hashem está todavía más allá de las 10 sefirot, que es el Ein Sof, un ser ya totalmente incomprensible. Pero que él emanó 10 esencias o 10 hubo 10 emanaciones y que ellas son las inteligencias, los poderes que dan origen al universo. Incluso, ¿no? Nosotros curiosamente vemos que nuestras manos están compuestas por 5 dedos en cada lado y en conjunto pues dan este número 10. Son cosas así que uno se pone a reflexionar, tratándose pues del ser superior de este planeta, ver reflejado en sus extremidades 10 dedos. Seguimos y dice, esta es la teoría y opinión de Aristóteles, de la que nos ofrece pruebas, cuando la prueba es posible, en diversas obras de su escuela. En suma, él cree que las esferas son seres animados e inteligentes, capaces de comprender plenamente los principios de su existencia, que hay seres puramente intelectuales, las inteligencias, que no residen en cuerpos u objetos corporales y que derivan de Dios su existencia y que estos seres forman el elemento mediador entre Dios y el mundo material. En el capítulo siguiente, declararé hasta dónde la enseñanza de la Escritura armoniza con estas opiniones y hasta dónde se aleja de ellas. Aquí ya preparó el terreno Maimónides para decirnos, está Hashem, es un ser superior que creó inteligencias y que este mundo se rige bajo esa inteligencia o esa diversidad de inteligencia. Ellas se les puede llamar ángeles, que son inteligencias que no residen en cuerpos, y hay otras inteligencias que sí residen en cuerpos. En la Torá se hace ver como que los ángeles se materializaban, pero ahí es una situación de la descripción del lenguaje. Algunos no nos confundimos con él. Fíjense, cuando dice, aquí es yo diría error en el que caen muchos, citan frecuentemente la historia de Abraham, siendo visitado por tres hombres, tres ángeles. Y luego se les ocurre decir que esos ángeles son Dios. ¿A Dios es un ángel? ¿Dios es un ser inferior que se materializa en humanos? Si lo que está diciendo acá es que Hashem es un ser santo, ¿no? Que hemos leído cuando se habla enfocado más a su grandeza, a su unidad y unicidad, que Él es un ser único, santo y sagrado, que no se deja ver por nadie.
Y los creyentes tienen esta obsesión por personificar a Dios y materializarlo. Respecto de esa historia que nos narran acerca de Abraham, yo digo que son profetas de la época, a los que podían contactar con la inteligencia de Dios, con estos ángeles que revelan la voluntad superior, y tenían que hacer un juicio sobre Sodoma o andar por ahí, pues haciendo su labor de profetas, y recibieron un mensaje para Abraham y también pues se lo llevaron a él. Pero nada que ver con que Dios se materialice. Él es un ser muy elevado y por lo que estamos aprendiendo acá, él sí tiene influencia en el mundo, pero a través de estas fuerzas superiores, inteligencias que residen tanto en cuerpos. Yo tengo una inteligencia, usted tiene una inteligencia, pero también hay otras que están desprendidas del cuerpo. Ellas se mostraban a través de sueños o visiones a los hombres y lo pueden seguir haciendo. ¿Sale? Ahora sí, pasamos al capítulo 5 y ya con esto terminamos en esta lectura número 3. Coincidencia de la doctrina de Aristóteles con la escritura. Va a haber coincidencias y posteriormente también va a haber críticas hacia la doctrina de Aristóteles, donde él pues no va a estar de acuerdo. ¿Sale? Por lo pronto nos dice lo siguiente. La escritura sostiene que las esferas son seres animados e inteligentes, y no, como se inclinan a creer las personas ignorantes, masas inertes de fuego y tierra. Están dotadas de vida y sirven al Señor, a quien prodigan su alabanza y glorifican, como cuando se dice los cielos publican la gloria de Dios. Salmo 19:2. Ciertamente, los cielos alaban a Dios y declaran sus maravillas, sin palabras de lengua y labio. Cuando el hombre proclama con palabras la alabanza de Dios, no hace otra cosa que decir que las ideas que ha concebido, las ideas que ha concebido, pero son estas ideas las que formulan la verdadera alabanza. Exacto. Es que incluso lo copié tal cual, como viene en el libro, y repite esta frase, que las ideas que ha concebido. Así viene tal cual en el libro. A ver si un problemita ahí de edición. Cuando el hombre proclama con palabras la alabanza de Dios, no hace otra cosa que decir las ideas que ha concebido, pero son estas ideas las que formulan la verdadera alabanza. Bueno, bueno, aquí borramos, entonces lo leemos nuevamente. Cuando el hombre proclama con palabras la alabanza de Dios, no hace otra cosa que decir las ideas que ha concebido, pero son estas ideas las que formulan la verdadera alabanza. Ahí no se repite en el libro tampoco, ¿eh? Me confundí aquí un poquito. Son estas ideas las que formulan la verdadera alabanza. No necesito extenderme demostrando que tal es el parecer de nuestros sabios. Considera, por ejemplo, la forma como dan la bendición que se recita mirando a la luna nueva y las ideas que reiteradamente se hallan en las plegarias del Midrash, en el siguiente y en otros pasajes. Y las cohortes de los cielos te adoran. Nehemías 9:6. Y los cielos fueron creados conjuntamente, y los seres que están encima viven para siempre.
y nosotros somos mortales. Indican con esto nuestros sabios su creencia de que las esferas son seres animados y no materia inerte como los elementos. Bueno, aquí todos podemos notar que la Tierra, uno se dirigen a ella como la madre naturaleza, porque se ve de ella que brota la vida de las plantas principalmente. Y en la Tierra también hay seres que viven ahí, bichitos, insectos. Y de esa tierra nos alimentamos nosotros, de las plantas que surgen de ella, de ahí viene nuestro alimento. Y después también comemos a otros seres vivos. Pues este mundo rebosa de vida. Pero ahora que se ha investigado que se pueden mandar sondas espaciales, se busca vida en la Luna, se ha buscado vida en Marte y hasta ahora no se ha encontrado. A veces llega a salir uno que otro documental donde dicen, encontraron una bacteria, pero son cosas que salen así y no me parece que se hayan todavía demostrado vida en otros planetas. Maimónides está diciendo que sí hay vida, que son seres como seres vivos, ¿no? Cuando dice aquí, la escritura sostiene que las esferas son seres animados e inteligentes, y no como se inclinan a creer las personas ignorantes, masas inertes de fuego y tierra. En este caso estaríamos diciendo que hay planetas que sí son masas inertes. Algunos son de hielo, con los que están más alejados del Sol. Hay gases que están congelados. Hay nubes de gases que no permitirán la vida, al menos como la conocemos nosotros. Entonces, la ciencia ha demostrado que no todos los planetas tienen vida. Probablemente la tengan en el fondo, en lo profundo, pero no ha ido el ser humano allá para excavar o para descubrir si en las profundidades hubo vida alguna vez y se extinguió por alguna razón. El único planeta que tiene vida hasta este momento es la Tierra. Solamente este planeta. Continuamos. Y dice, la opinión de Aristóteles concuerda con las palabras de los profetas, teólogos y sabios. Convienen luego los filósofos en que el mundo de aquí abajo está regido por influencias que emanan de las esferas, las cuales conciben y tienen conocimiento de las cosas en que influyen. Esta teoría también se halla en las escrituras, y para gobernar en el día y en la noche. Génesis 1:18. La palabra gobernar se refiere aquí al poder que las esferas poseen de regir la tierra, además de la propiedad de prodigar luz y tinieblas. No es posible sostener que quienes gobiernan son ignorantes de la cosa gobernada, si es que tomamos la palabra en su adecuado sentido. Bien, como les digo, este es parte del principio de la idolatría, del por qué había hombres en la antigüedad que se postraban a los astros, porque pensaban que les influían. Es lo que sostiene también la astrología. Nos dicen, no, pues ¿en qué año naciste? ¿En qué mes naciste? No, pues la constelación que te rige a ti es la de Géminis. Tu vida está determinada o condicionada a la influencia de esta constelación. Y dicen los que estudian la Torah, cabalistas, astrólogos, dicen que eso es cierto, pero con el estudio de la Torah y la práctica de los preceptos, tú te estás deslindando, o incluso podríamos hablar o usar la palabra emancipando de esa influencia. Te estás liberando y ahora tú te sometes a la voluntad de Dios. Incluso hay versículos que dice que esos planetas o esas estrellas fueron dadas
a los pueblos, pero que a Israel le fue dada la Torá. ¿Por qué? Porque la gente deducía que esos planetas, que esas estrellas que vemos, tienen alma. Y como dice ahí, el Bereshit, para gobernar en el día y en la noche. Yo diría que esto se remite solamente al Sol y a la Luna, porque tienen una influencia directa sobre la Tierra, en un sentido natural, de su campo magnético. Pero los antiguos creían que incluso influyen y gobiernan la vida eh, en otro sentido, ¿no? Incluso hasta moral o intelectual. Por eso mucha gente decía, pues si yo estoy gobernado por el Sol, pues voy a adorar al Sol, ¿no? Pues yo estoy gobernado por la Luna, hay que hacerle ofrendas a la Luna, porque ella nos gobierna y nos favorece con algo, ¿no? Que ellos pensaran. En nuestra época nosotros hemos abandonado esos pensamientos. Aunque diga Maimónides que así eh, se pensaba por la escritura y está establecido ahí, pues sí gobiernan en ese sentido. Nosotros lo vemos más en un sentido natural. El sol permite el cambio entre el día y la noche. La emisión de su luz al girar la Tierra da ese cambio, pero es una interacción entre los astros. El sol está ahí emitiendo siempre su luz. Y si la Tierra se mueve, es que esa luz le afecta en determinada manera. Si ellos decían que gobernaban, pues está bien, es una forma de decirlo. Gobiernan nuestra vida porque nos dictan cuando nos tenemos que ir a dormir, ¿no? O cuando nos tenemos que despertar. Pero el pensamiento ya idolátrico lo llevaba a otros terrenos de la vida del hombre. Y eso es ahí donde usted va a decidir si le adjudica a estos astros mayor influencia de la que se puede entender en un sentido natural, de la física, incluso de la química, porque el sol emite luz y permite que las plantas crezcan, se desarrollen, produzcan frutos en combinación con el agua y con otros elementos. ¿Hasta dónde vamos a considerar que nos rigen estos astros o nos vamos a inclinar a decir que Hashem es el que rige nuestra vida? Independientemente de la influencia que puedan tener estos astros, nosotros nos enfocamos más en Dios, ¿vale? Bueno, estos fueron los capítulos que preparé para ustedes, para que vayamos avanzando en nuestra lectura de esta segunda parte, Guía de Perplejos. Espero que haya sido de bendición para usted, que todos podamos crecer con estas lecturas, mejorar como estudiantes, ser más tolerantes con la opinión de otros, aunque nos critiquen y se burlen de que creemos en Dios. Ya poco a poco lo vamos asimilando más. Al principio es más difícil de escuchar gente que se burle de ti, que te diga que eres tonto por creer en Dios, a encontrar a otros amigos que también son teístas y se van al otro extremo, ¿no? De ser muy teístas y todo estarlo viendo, como te decíamos, casi ver una justificación para adorar a los astros, porque son puestos por Dios y Dios les dio alma y tienen poderes, entonces hay que adorarlos porque Dios los puso ahí. Hay que cuidarse de todo eso y no tener miedo a estudiar. Bueno, amigos, gracias por su atención. Que Hashem los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.